Cuando la pareja se divorcia, el peor problema a resolver suele ser la tenencia de los hijos. Jurídicamente se entiende por tenencia a la custodia, cuidados y protección directa que los padres desarrollan hacia sus hijos de manera igualitaria. El programa de 1 hora en este caso nos quedó chico, aunque se toparon casi todos los ámbitos. Si es que a una persona le han bajado el salario o se quedó sin empleo, hay que más bien tratar de que esa persona consiga nuevamente empleo y mejore su situación económica. Les conviene a los dos, eso es lo padre y razonable, madre. porque hemos tenido casos de apremios, que básicamente es mandarle preso por incumplimiento, donde efectivamente se ha verificado que el incumplimiento no se da por un tema de irresponsabilidad, que efectivamente sí existen casos y muchos casos, y para eso está la medida de apremio. En nuestro país no existe la figura de la tenencia compartida dentro de los procesos de divorcio. Sin embargo, en el artículo 106 del Código de la Niñez y Adolescencia se habla sobre las reglas para confiar la patria potestad. Como primera regla determina que se debe respetar el acuerdo de los progenitores siempre y cuando este no afecte los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Tres, dos, 1 al aire. Muchísimas gracias por estar con nosotros cuando son exactamente las 12:01 de la tarde. Le damos la más cordial bienvenida acá al mediodía, un programa que siempre está para pensar en usted y para que usted también nos pueda llamar. En los temas importantes. ¿Qué tal, Arturo? Amigas y amigos, muchísimas gracias por estar aquí, por compartir con nosotros este espacio que empieza, como siempre, a las 12 en punto. Hoy tenemos un tema muy importante, ya lo habíamos revisado, el tema de las pensiones alimenticias, pero hoy queremos agregarle una figura, el tema de la tenencia compartida, y que está en debate no solo a nivel de las familias, sino de todo el país. Claro que sí, es un tema siempre complejo de tratar porque hay sobre todo dos partes, ¿no? Pero la más importante de todas es la de los niños, la de los hijos, la de quienes son los menos culpables de cualquier pelea y de cualquier divorcio. Así que hablaremos por ellos y de ellos. Esperamos sus llamadas, pero antes de iniciar el programa, han sido días complejos, días difíciles, un fin de semana en realidad que esperamos no repetir y que desafortunadamente ha habido otro accidente, ha habido otra mala noticia, y es que el equipo brasilero Chapecoense sufrió no solo un percance, sino se derribó el avión en el que viajaban a Colombia para jugar, Vanessa, la final de la Copa Sudamericana. Te cuento rápidamente, este es un equipo que nació en Brasil en 2009, hace muy poco tiempo, y estaba en la Serie D de Brasil. Fue subiendo de a poco. El año pasado es la primera vez que jugaba en la Serie A, y ahora que jugaba por primera vez un campeonato internacional, llega nada más y nada menos que a la final de este campeonato internacional. Cuando escuché la noticia, y por cierto, muy lamentable, muy triste, se vivieron en la madrugada momentos bastante intensos, no solo en Brasil, sino también en Colombia, porque la consternación llegó pues prácticamente a toda la región. Y me acordaba de Independiente del Valle, el año anterior también, un equipo que despuntó en Copa Sudamericana, que llegó a la final, bueno, no pudo conseguir el trofeo. Con el mismo rival además, ¿ah? Con Atlético Nacional. Entonces, la verdad es que puede pasarle a cualquiera. Qué pena que en este caso pues Brasil está de luto en este momento. 3 días de duelo nacional decretó el presidente Michel Temer. Y sabes que ha sido un tema dolorosísimo, pero que como nunca ha unido a toda Sudamérica también, sobre todo al ámbito futbolístico. Yo te voy a contar un poco de lo que han dicho. Primero, ha fallecido 19 de los 22 jugadores que estaban en el aeroplano, ha fallecido el presidente del club, también muchos de los dirigentes. Atlético Nacional, el equipo con quien iban a jugar, ha solicitado a la Conmebol que el título de Sudamérica sea entregado a Chapecoense. Es decir, hay muchísimos actos de buena fe, no solamente de los colombianos, sino de toda Sudamérica. Hay los equipos en Argentina también que han decidido ponerse a las órdenes, por así decirlo. Y en Brasil, imagínate esta noticia, dicen que los más grandes equipos de Brasil, que son muchos, están dispuestos a prestar sus mejores jugadores para que el próximo año jueguen en Chapecoense y el equipo no desaparezca y poder tener un año más de este equipo. Habrá que ver qué se viene más adelante, pero es una
trágica noticia. Terrible, sí, lo informamos también a través de Noticias 7 hoy en la mañana. Tomó por sorpresa a todo el mundo. Estaban llegando ya a Colombia, faltaba muy poquito para que lleguen. Al parecer, algún desperfecto técnico en la aeronave que prestaba sus servicios incluso a otras selecciones. Hace poco tiempo le dio servicio a la selección de Argentina. Entonces, qué pena, o sea, como dicen, ¿no? Nadie se muere a la víspera. Esto fue en verdad durísimo. Yo me acuerdo en la noche de ayer, estaba leyendo el Twitter y ya parecía que el avión había desaparecido. Es decir, de los radares, ya no se sabía muy bien qué había pasado. Y en la madrugada nos encontramos con esta terrible noticia en la que nos sumamos al dolor y por supuesto también le damos nuestro sentido pésame a todos los parientes de las víctimas, a todos los brasileños que estén aquí en el país y a seguir adelante. A la hinchada, ¿no? Que estuvo ya en el estadio, un estadio sencillo, bastante humilde. Y ahí estaba la gente, ahí estaba la hinchada pues despidiéndose de sus equipos, de sus héroes. Otro acto que pide hacer el Atlético Nacional es que el partido se jugaba mañana a las 7:30 de la noche. Ahora lo que están pidiendo es que vayan los hinchas, por favor, y que vayan vestidos de blanco y que vayan con una vela para homenajear a este pequeño equipo en cuanto a títulos y tiempo, pero parece que ha despertado muchísimo cariño en todo el mundo. Es que cuando un equipo chico llega a una final de estos campeonatos sudamericanos, que es el mejor fútbol del mundo para muchos, bueno, se gana el corazón de muchísima gente. Qué triste. Por supuesto que sí. Bueno. Nosotros con esa muy triste historia queremos empezar. Ahora sí, hay que cambiar la cara también, hay que empezar con lo nuestro. Y como decíamos, ahora sí, Vane, vamos a inmiscuirnos en este tema también complicado. Bueno, lo decíamos, hablamos hace pocas semanas sobre el tema de las pensiones alimenticias, vimos que dice la normativa vigente, pero es momento de hablar también de la tenencia compartida, que es una figura que ya se está debatiendo pues al interior de nuestro país. ¿Qué dijimos en esa ocasión? Vamos a revisarlo. Exactamente, hemos preparado un pequeño resumen de lo que hicimos en el primer programa para que usted no pierda la pista y pueda seguir aquí, listo, con nosotros, aquí, al mediodía. Pero, ¿cómo se construye una pensión alimenticia y quiénes están obligados a entregar pues este valor? La pensión alimenticia es un derecho, ¿no?, que tienen las personas que por su condición necesitan de, digamos, de que alguien cubra para ellos este rubro que está dirigido a su subsistencia. Así respondía nuestro invitado, el doctor de acceso a la judicatura Francisco Bonilla, el 8 de septiembre de este año, en un programa que ayudó a despejar muchas dudas. Mi situación es un poquito delicada. Entonces yo quiero saber, o sea, bien cómo es el proceso y cómo es que tengo que también hacer yo las cosas. Bueno, está establecido básicamente el proceso tradicional es iniciar un proceso judicial, ¿no?, una acción judicial de alimentos. Pero ahora el Consejo de la Judicatura establece otra posibilidad adicional, digamos que es como diversificar el acceso para que las personas puedan reclamar los alimentos. El uno es el tradicional, plenamente válido, que es a través de un juicio de alimentos. No necesariamente el tema de alimentos está vinculado a un divorcio. Puede ser personas que se separaron, viven separadas, nunca se divorciaron, sin embargo, la condición del pago de alimentos siempre está presente por el hecho. Acordémonos de una cosa, que los alimentos garantizan la subsistencia y el bienestar de las y los hijos. Por supuesto, eso tiene que estar clarísimo. Eso es claro. Por lo tanto, que es un tema, perdón que me interrumpa, es un tema independiente a la relación de pareja. Las preguntas llegaron de todas partes y fueron de todo tipo. Lo que pasa, doctor, es que yo me separé del padre de mi hija hace ya unos 9 años, pero me aduce la familia de él y él también, que es una persona alcohólica y que no puede él pasarme una pensión. ¿Cómo podría hacer? Porque incluso soy casada con él, nunca me divorcié. Doctor, digamos que la obligación del pago de alimentos es una relación connatural al ser padre o al ser madre, ¿sí? Entonces esa obligación no se puede obviar, ¿no? Es una obligación que subsiste y que persiste en el tiempo mientras subsiste el derecho a los alimentos. Tuvimos también preguntas de padres quienes se acercaron a nuestros micrófonos. Yo tengo un problema, yo estoy al día en las pensiones con mi hija, ¿no? Pero el problema es que la mamá no me deja ver y cuando me permite ver, se podría decir, yo me imagino que le manipula
al que me pida cosas, y uno como es padre, ama a sus hijos, le da. Pero esto influye tantas cosas, el pídeme, y que la madre se enoje cuando no le puedo dar. ¿Qué puedo hacer? Eso le afecta a mi hija psicológicamente, porque no es que le veo siempre, sino cuando a ella se le antoja. Es para el psicólogo ver cómo se puede trabajar para mi hija. Vale la pena aclarar que hay que tener cuidado con que esta forma de manifestar del Señor, que la respetamos, un criterio de Él, hay que cuidar que no sea un complejo de culpa. Conozco muchos casos donde en verdad la mamá le dice al niño, pídele esto, pero esto otro, y el niño se acostumbra a eso y ahora comienza a pedir de cuenta de él. Claro. ¿Ya? Entonces, la persona que tiene el complejo de culpa es que yo no estoy con él, es que yo le abandoné, es que yo no le estoy criando, etcétera. Toma, compra, ten el dinero, o ya te llevo, etcétera. Mucho cuidado con eso, porque es la parte psicológica de él, el complejo de culpa, que le está también permitiendo darle todo lo que pide. Pero en el caso de que no sea culpa y sea manipulación, ¿qué es lo que el amigo televidente debería hacer? Hay mucho de la manipulación de la mamá, la misma que aprende el hijo. El programa de 1 hora en este caso nos quedó chico, aunque se toparon casi todos los ámbitos. Es que a una persona le han bajado el salario o se quedó sin empleo, hay que más bien tratar de que esa persona consiga nuevamente empleo. Desde luego. Y mejore su situación económica. Les conviene a los dos, eso es lo padre y razonable, madre. porque hemos tenido casos de apremios que básicamente es mandarle preso por incumplimiento, donde efectivamente se ha verificado que el incumplimiento no se da por un tema de irresponsabilidad, que efectivamente sí existen casos y muchos casos, y para eso está la medida de apremio. Sin embargo, apremio quiere decir que se vaya preso. Privación de la libertad. Privación de la libertad, ¿no? Sin embargo, también tenemos casos muy tristes, patéticos, donde efectivamente la persona obligada no está en condiciones por más que quiera, y claro, ahí hay que tener un criterio de razonabilidad para no caer en el lado de la injusticia, el otro lado, e incluso la violencia, ¿no? Así se desarrolló un primer programa dedicado a este tema, uno complejo y que genera expectativa. 12:12, muchísimas gracias por conectarse con nosotros. Esto es Al Mediodía y estamos hablando de algo que seguro le va a llamar la atención, porque lamentablemente los divorcios se han incrementado en nuestro país. Ya lo veíamos también en otro programa en el que le dedicamos un espacio al estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Quiero plantear justamente algo que dice el Código de la Niñez y la Adolescencia en el artículo 106. A falta de acuerdo de los progenitores o si lo acordado por ellos es inconveniente para el interés superior del hijo o hija de familia, la patria potestad de los que no han cumplido 12 años se confiará a la madre, salvo que se pruebe que con ello se perjudican los derechos del hijo o hija. Vamos a dejar eso planteado para dialogar después con nuestros invitados expertos en el tema. Nos acompaña por un lado el doctor Salim Saidán, él es especialista en derechos humanos, muchísimas gracias por estar aquí, y la doctora Piedad Galvez, ella es especialista en derecho de la familia. Sin duda tendrán muchísimas cosas que aportar a todas las familias ecuatorianas que nos están viendo, pero Arturo, antes tenemos que abrir las líneas de teléfono. Por supuesto que sí, las líneas de teléfono, y en un momento más darle la bienvenida también a Amelina, quien está desde otro punto de la ciudad. Así que las líneas, como decíamos hace un momento, se encuentran desde ahorita abiertas, 3970-822, 3970-813. Por favor, no duden en llamarnos, aquí estamos para despejar cualquiera de sus inquietudes. Momento, ahora sí, de saludar a Amelina, que se encuentra en el norte de Quito. Ame, ¿estás por ahí? Hola, hola. Hola. Sí, muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Nos encontramos exactamente en la avenida Patria y Amazonas, aquí en el Parque El Ejido, para consultar a la gente también sobre este tema tan importante que vamos a tratar el día de hoy. El último programa que hablamos sobre este tema, la gente quería seguir preguntando, pero nos faltó tiempo, así que hoy será la oportunidad. Arthur, te voy a mostrar un poco de cómo está aquí este sector en la capital. Chinito, si me ayuda, por favor, haciendo unas tomitas por allá. Está un poco, bueno, en cuanto al clima, les cuento que se despejó. Yo personalmente vine hoy bien arropada, pero ya me tuve que sacar la chompa porque está mucho sol por aquí, por la capital, y está bastante concurrido también en este sector. Lo que les vamos a indicar a continuación, lo que es el Arco del Triunfo o la ex puerta de la Circasiana. Miren ahí,
estamos observando un poco de este sector para que usted también en estos días que ya se vienen las fiestas de la capital, traiga a su familia de otras ciudades, traiga a los turistas para conocer un poco más de la carita de Dios. Así que pendientes todos, más adelante nos volveremos a enlazar para conversar con la gente sobre este tema y ver qué inquietudes nos tienen y que despejen, por supuesto, con nuestros especialistas en estudio, Artur. Muy bien, mi querida Ame, qué bien escogido el lugar. Lindísimo, a propósito de las fiestas de Quito, qué mejor lugar que ese, entrando al centro de la ciudad. Lugar precioso y recomendable. Esperemos entonces que se acerque la gente. Estamos listos para también resolver sus preguntas. Muy bien. ¿Listos? Nos vemos en un momento entonces, Dame. Vane. Bueno, Arrancamos. comenzamos entonces con este tema. Lo habíamos dicho, el Código de la Niñez y Adolescencia entrega la custodia, si es que hay controversias, directamente a la madre. ¿Esto a nivel de derecho es lo más idóneo? Buenos días, Vanessa, Arturo. Un gusto también compartir con Piedad. Un saludo también a Melina y a los televidentes. La preferencia materna para la custodia de los hijos definitivamente es inconstitucional. ¿Por qué razón? Porque la Constitución de la República establece la corresponsabilidad parental tanto en cuidado, crianza como en manutención de los hijos, particularmente en cuanto al cuidado. Obviamente, después de una ruptura, de una separación, de un divorcio, uno de los dos padres puede asumir mayores responsabilidades en cuanto al cuidado y crianza, pero eso no quiere decir que el otro padre se desentiende de la crianza. ¿Mayores responsabilidades sería entonces lo más idóneo? Sí, la custodia. No, bueno, en realidad, en función del tiempo de los dos, en función de los trabajos, del tiempo que tienen que dedicar a sus actividades laborales, yo creo que se puede llegar primero a acuerdos, porque es lo más conveniente, ¿no? Acuerdos directos. Si no es posible llegar a acuerdos directos, acudir a un centro de mediación para que un tercero imparcial facilite esos diálogos y se pueda llegar a un acuerdo, a suscribir un acta de mediación. Y si no, la intervención del juez obviamente es lo último que podría suceder, pero no con estos prejuicios, estereotipos legislados. Lastimosamente, esa preferencia a favor de la madre para la custodia de los hijos es discriminatoria de la mujer, porque preasigna un rol a la mujer en el sentido de que tiene que criar a los hijos, tiene que estar en el hogar, es más apta para las labores domésticas, y eso no es necesariamente cierto, porque hay casos y casos. Puede haber madres más aptas, padres más aptos para el cuidado, la crianza, padres muy dispuestos a involucrarse en la crianza, madres que no les interese, no tengan el tiempo, no tengan la voluntad de hacerlo. Madres muy sacrificadas que lo hacen y lo hacen muy bien. Hay miles de casos. Hay padres irresponsables también. Entonces, la cantidad de casos que hay nos deberían hacer pensar que la legislación debería ser revisada al punto de cubrir toda la cantidad de casos que se presentan en estos casos y poder legislar en función del interés superior de los niños antes que pensar en el padre o la madre. Doctora, ¿hay algún caso en el que la Constitución podría compararse, tal vez en función de lo que dice el doctor Saidán, en el que ya hay algún modelo en algún país en el que se establece que puede ser cualquiera de los dos, siempre y cuando sea el más idóneo? Bueno, de hecho, en nuestra misma legislación está contemplado eso. No estoy muy de acuerdo con mi colega, pero de todas maneras, todo lo que él dice es interesante. Yo considero que es una discriminación positiva en favor de la mujer, porque en realidad, si quiere, con estereotipos sociales, se piensa que una persona que llevó 9 meses en su vientre a un ser, ha desarrollado con él no solo una alimentación física, sino también una alimentación emocional. Es cierto, hay mujeres, madres, y hay hombres, padres, que funcionan bien en su rol, pero no es eso lo esencial, lo general, digamos. Por eso yo sí estoy de acuerdo con la discriminación positiva. Se parte de ese presupuesto de que tal vez los niños estaría mejor con la madre. Mejor con la madre, en muchos casos. Pero sí, ahora las mujeres hemos alcanzado un nivel de igualdad en derechos y también en representatividad en el mundo laboral. Antes, pues sí, está la mayoría inclinada solamente a permanecer en la casa. Y ya cuando los hijos crecen, ya la madre, ¿qué hace dentro de casa si los chicos ya van al colegio? Ahora hay tanta guardería, tanto sitio donde se los deja técnicamente preparados, donde los niños también empiezan a socializar. Pero es indudable que el afecto normal es tal vez más grande entre el hijo y los hijos y la madre que con el padre.
porque siempre el rol fue del hombre fuera de casa trabajando y llevando el sustento al hogar. Claro, son roles, pero como usted dice, han ido cambiando y también al ir cambiando pueden haber nuevas posibilidades de realidad. Sí. Vamos a ver, tenemos nuestra primera llamada y le agradecemos a José Rosado, quien nos llama desde Guayaquil. José, buenas tardes, bienvenido. Hola, ¿me confirman? José. Buenas tardes. No está. Bueno, continuemos con la conversación. Estaba muy interesante. Usted nos decía, doctor, que en la Constitución no señala precisamente con puño y letra que tienen que estar con su madre los hijos. Es decir, se puede pelear la custodia con absoluta paridad. El artículo 69 de la Constitución, el artículo 83 de la Constitución establecen la corresponsabilidad parental en cuidado, crianza y manutención en igual proporción. Inclusive introduce esa expresión en igual proporción. ¿Eso qué quiere decir? Que el desarrollo legislativo, es decir, en el Código de la Niñez y Adolescencia, tiene que ser correspondiente con lo que establece la Constitución. El problema es que en el Código de la Niñez se sobrecarga al padre con la tarea de manutención, es decir, se preasigna el rol de padre proveedor y por otro lado se preasigna el rol de madre cuidadora, sobrecargándole con las labores de crianza. Antes de darle paso a la llamada telefónica que tenemos a continuación, ¿hay algún modelo de constitución? Le preguntaba a la doctora, tal vez usted me podría responder, ¿algún modelo en el que ya se establezca que no es a la madre, sino a cualquiera de los dos? Sí, de hecho, nuestra constitución en eso... La nuestra, sí, pero en algún otro país, tal vez. Sí, de hecho, yo creo que el problema es del Código de la Niñez. El Código de la Niñez debería incluir, por ejemplo, la figura de la custodia compartida como opción. No como regla general, porque la custodia exclusiva, la custodia compartida deben ser evaluadas en cada caso en particular, dependiendo de aptitudes, comportamientos parentales de padre y madre. Y obviamente la opinión del hijo, que es muy importante y debe ser tenida en cuenta porque es la manifestación del interés superior del niño. Esto tiene mucho que ver con el sentido común y no tanto con lo que esté escrito. Por eso se necesita tanto discutirlo y para eso también tenemos ahora en la línea a Maribel Montero, nuestra segunda llamada. Maribel, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe, por favor, yo quería hacerle una pregunta directamente a los doctores. Mi pregunta es, cuando yo me separé de mi esposo, mi hija tenía 4 años de edad y después de eso él me había seguido un juicio por la tenencia de la niña. A partir de ese momento yo me fui de lo que vivíamos en Quito a la ciudad de Guayaquil. Él me ha seguido un juicio a espaldas mías. Ahora que la niña ya tiene 18 años, él, o sea, por el problema de la pensión de alimenticio que yo le seguía a él, de la niña, él me sale que él me ha seguido un juicio que él pedía la tutela de la niña. Mi pregunta es, ¿por qué, o sea, se admitió el juicio a espaldas mías correspondiente a la tutela de la niña? Yo nunca me enteré de ese proceso judicial y ahora él aduce diciendo que yo me le he robado a la niña. ¿Y será posible que él me siga un juicio con respecto a eso? Muchísimas gracias por su pregunta. Y sí, parece que hay algún tipo de complicaciones. La respuesta no va a ser muy corta. El primer caso, ¿se puede hacer un juicio sin que la otra persona lo sepa? El Acuerdo Nacional por las Buenas Prácticas de la Ley Reformatoria al Código de la Niñez, que data del año 2009, de julio de 2009, emitido por el Consejo de la Judicatura. Para que sea aplicado por los jueces, establece claramente que los demandantes deben dar las facilidades, en este caso a la Administración de Justicia, para que se puedan citar en el menor tiempo posible a los demandados. ¿Cuál es el problema? Que ha habido mucha mala fe de padres y madres, que obviamente esconden esa citación para demorar y que se acumule, por ejemplo, en el caso de las pensiones alimenticias, varias pensiones con los intereses respectivos. Los abogados también son grandes culpables. Hay muchísimos colegas que hacen familia y niñez que lastimosamente, lejos de propiciar el acercamiento entre padre y madre, agravan los conflictos, prolongan los conflictos irresponsablemente en perjuicio de los niños. En este caso puntual que nuestra amiga televidente nos transmite, efectivamente pudo haberse dado el caso de que se haya demorado la citación, sí, cosa que no debería suceder, pero hay que informarle que ahora al menos Correos del Ecuador es la que realiza el trabajo de la citación. Esperemos que esté funcionando correctamente este sistema. Ha habido algunas denuncias de algunos inconvenientes, esperemos que vaya
mejorando ese servicio de citación, porque definitivamente no debe descansar en la parte interesada. Por supuesto. Sino debería ser una obligación de la Administración de Justicia, la citación, al menos en estos particulares casos. O por correo electrónico también se les hace a los abogados para que les transmiten a sus Exactamente, defendidos, ¿no? solo que en algunos casos se omite el correo electrónico justamente para que no se ponga en conocimiento inmediato de la contraparte. Antes publicaban también en los diarios que tenían menor circulación a nivel nacional, ¿no? Exacto. Pero la ley dice expresamente que debe ser en un diario de gran circulación, pero se le ocurría a los pequeños. En el caso concreto de la señora, la niña ya tiene en este momento 18 años, es mayor de edad. Y luego también hay la definición que usted ya la mencionó del código, de que se consulte. Incluso a los niños menores de 12 años tienen que ser consultados porque son asuntos que les atañen directamente. Ellos tienen que decidir con qué padre en definitiva quieren estar. Y eso no obvia a que tenga relación con los dos, porque son derechos de los niños, no de los padres. Así es. Tanto la tenencia como la permanencia con su familia Ahora, ampliada. ¿cuánto un niño menor de 12 años puede tener la mejor decisión? Esa es la pregunta también. Normalmente las criaturas quieren los dos. Y los quieren por juntos, eso, de hecho. Además, por eso es importantísimo la función que tiene la unidad técnica, creo que se llama ahora, que está compuesta, la oficina técnica, que está compuesta pues por un psicólogo, un médico y un abogado, ¿no? Un trabajador social. Un trabajador social. Y entre todos llegar a qué es lo más conveniente para el niño. Porque aquí, ¿qué es lo interesante? El bienestar del niño, el interés superior que lo señala tan claramente el artículo 11. Y que tal vez no debe decidirse en la primera audiencia, sino tal vez dar un tiempo prudencial para que se haga algún tipo de investigación, algún tipo de acompañamiento. Claro. Vamos a darle el paso también a otra llamada telefónica. Está con nosotros Carolina Ochoa. ¿Me confirman, por favor, desde Quito? Carolina. ¿Cómo está? Buenas tardes. Quería consultar. Mi caso es muy especial. Lo que pasa es que tengo a mi sobrino de 6 años de edad, a mi cargo hace 3 años más o menos. Los papás, tanto padre como madre, se desentendieron de él y a mí me gustaría saber cómo puedo tener no custodia, sino la tenencia del niño y cómo podría seguirle la cuestión de pensiones para el niño. Gracias, Carolina. Sí, bueno, puede pasar que no es ni la madre, no es el padre, tal vez es un tercero que puede ser los abuelitos o pueden ser en este caso los tíos. ¿Ella puede solicitar la patria potestad del niño? ¿Cómo debe hacerlo? Es que si ella tiene al niño ya, de hecho, debería hacerlo de derecho. Y en ese caso, pues el juez le va a dar a ella la patria potestad. Porque no sé si la pareja, el padre y la madre, están en el país, porque incluso en un caso dado, la señora podría optar por adoptarlo al niño. ¿Ella debería acudir a alguna unidad de la familia? ¿Cómo es el procedimiento? procedimiento? Claro, a una unidad de la familia. Esto es un asunto judicial ya. Pero ella tiene que hacerlo con algún acompañamiento de algún experto en leyes. Sí, pero ahorita la Defensoría Pública lo hace gratis. Usted acude con un problema, y la Defensoría enseguida. Además, yo estoy admirada porque hay una cantidad de abogados jóvenes con una facilidad, con un conocimiento que solucionan los problemas rápidamente y con un sentido muy humano. De eso se trata. Eso es importante porque son casos delicados. Es una buena noticia. Sí. Una cosa, tal vez, Arturo, por favor. Quería agregar el artículo 106, numeral 6 del Código de la Niñez, establece que en caso de inhabilidad o falta de ambos progenitores, se tiene que nombrar a un tutor, ¿no? Y luego, obviamente, se tendrá que decidir judicialmente con la evaluación psicológica, la visita del trabajador social, para que se evalúe en qué entorno va a vivir el hijo y bueno, en este caso el sobrino. Siempre dándole la prioridad. Y que decida, ¿no? De hecho, en el proceso de divorcio debe haber un curador que esté velando por los intereses. Esa figura está ahí contemplada en todos los casos de divorcio, ¿no? Un representante del hijo mientras se resuelve la disolución del vínculo matrimonial. Muy bien, nosotros ahora le damos el paso a Luis Chopto, quien nos ha llamado de Riobamba y le agradecemos por la espera. Adelante, Luis, buenas tardes. Muy buenas tardes. Si es tan amable, señorita doctora y señor abogado, señor periodista. Muy acertado primeramente el programa porque el que están dirigiendo este momento, ya que sirve de mucho pues las personas que no entendemos mucho de estas situaciones legales y que a veces cumplimos únicamente por exigencias y más no por convicción, que es un caso muy importante, es tener el consentimiento y la aprobación de los padres en sí para con sus hijos. Ahora legalmente yo tengo un inconveniente. Yo tengo una hija que a ella yo la he estado pasando normalmente, pero ha habido
unos ciertos porcentajes que han sabido subir cada mes, y esos porcentajes me han estado acumulando para realizarme liquidaciones, y es lo que me han venido haciendo. Ahora, hay otra situación mucho más allá que va, que mi hija ya cumplió la mayoría de edad, y yo me acabo de enterar hace un mes aproximadamente de que ella ya tiene compromiso y ella tiene un bebé. Y yo, incrédulo de aquello, me acerqué al registro civil y efectivamente pude pues mediante documentación que solicité ahí, me confirmaron de que ella ya tiene un hijo. Por tal motivo yo le contacté telefónicamente porque es muy problemática la señora, y siempre dice que yo le estoy acosando, que he tratado de acercarme a ella, pero siempre me pone peros y me denuncia. Entonces, ¿qué pasa? De que yo me comuniqué con mi hija y le expuse mi predisposición de conversar con ella, y me dice que ella no tiene nada que conversar conmigo, pese que ella es mayor de edad, y que yo tengo que seguirle pasando la alimentación, pese que ella ya tiene su compromiso, tiene su familia ya en sí. Ahora yo quiero saber algo. El asunto está en que si ella ya tiene su compromiso, su pareja, si tiene su hija, un hijo más tiene ya, yo debo seguirle pagando, debo seguirle manteniendo a ella, y en este caso ella no quiere hacerse de compromiso porque dice que tiene temor de que yo ya le quite los alimentos. Entonces ella ya vive con él. No tengo cómo probarle porque la señora me tiene sacado una boleta de auxilio, no puedo acercarme ni siquiera a las inmediaciones del lugar. Yo quisiera saber qué puedo hacer yo con eso. Listo, Luis, muchísimas gracias por las preguntas, fueron algunas. Vamos a ir, como siempre, una por una. En principio, yo creo que la más importante es, ella ya es mayor de edad, su hija es mayor de edad, hay que seguir pasando la manutención, ¿hasta qué edad? Los titulares del derecho a alimentos son los adultos hasta los 21 años, si es que están cursando estudios. En cualquier nivel educativo, dice el Código de la Niñez. Entonces, sí es titular del derecho a alimentos hasta que cumpla los 21 años, al margen de su situación pero siga o tenga 21 años y esté estudiando. Son las dos condiciones que se tienen que presentar. La edad y que esté cursando estudios. Y si ella ya entabló o ya formó una familia, tiene hijos, igual el padre tiene que seguir cumpliendo con esta obligación, que creo que es la mayor inquietud de Luis. Es la inquietud del señor. Yo en este caso volvería a decir lo mismo que dijo el doctor. Si está estudiando, sí, debería el padre completarle hasta los 21 años, porque es independiente a su situación personal, porque por lo visto no está casada, simplemente es un compañero, y el padre del niño. Él a su vez tendrá la responsabilidad de alimentar a ese niño, pero ella va a necesitar del apoyo paterno hasta los 21 años si es que está estudiando. Incluso yo tuve mi molestia, digamos, cuando salió el nuevo código en el año 2003, porque antes, el código anterior al 2003, preveía que los jóvenes hasta los 25 años podían recibir pensión de alimentos si estaban estudiando. Y yo considero que tal vez no 25 años, pero siquiera 23, porque todas las carreras duran más o menos de 5 a 6 años. Las tesis actualmente son muy costosas y ellos no tienen... Y luego por eso hay deserción, porque no pueden terminar, no culminan la carrera. Ahora, el problema del señor también era el acceso a la información, ya estaremos hablando también de eso, de cómo poder acercarse y obtener información, pero antes tenemos una llamada telefónica. Olga Palacios nos llama desde la ciudad de Quito. Olga, buenas tardes. Olga, ¿cómo está? Le escuchamos. Buenos días a todos. Es un gusto poder comunicarme a través de este medio. Gracias. ¿Cuál es su inquietud? Muy acertado este problema. Cuéntenos, ¿tiene alguna pregunta para los expertos? Muy acertado el programa. Mi pregunta directa es, mi hermano tiene una situación. Él se separó hace 6 meses. ¿Y la esposa de él, la conviviente? Le han seguido un juicio de alimentos hace 4 años. Siga nomás, Olga, que le estamos escuchando. Ya, gracias. Le ha seguido un juicio de alimentos. Le ha seguido un juicio de alimentos hace 4 años. Pero mi hermano hace 4 años vivió con ella, fue responsable en su casa con su hija.
Entonces, hace 3 meses se separa y ella saca la liquidación del juicio de hace 4 años, el cual asume una cantidad de $8.000. Entonces... Siga, por favor. Entonces nosotros como familia nos encontramos preocupados, ya que ella le presiona de que lo va a detener, no quiere buscar una solución, ya que mi hermano mantuvo una relación muy normal con ella, cuidó de su hija, se encargó de la alimentación, de los cuidados, pero ella hoy que ya se separó no quiere ningún arreglo. Los abogados, ella ha sacado una liquidación, hemos consultado y los abogados dicen que ya no puede hacer nada, que mi hermano ya no tiene derecho a la defensa. Gracias, Entonces Olga. nosotros tenemos pruebas donde él cumplió con todos los lugares que vivieron, los estudios. ¿Qué podemos hacer en ese caso nosotros? ¿A dónde podemos acudir? Gracias, Olga. Doctor. Bueno, una cosa que quedó pendiente del anterior televidente, la indexación es automática los primeros 15 días de cada año. En función del índice de inflación, es decir, si incrementa, ajuste, ¿no? hay un ajuste. De la pensión. Y hay que estar pendientes. Si es que la madre no lo pide, el padre la debe pedir. ¿Sí? Tiene que haber. Sí, ahora es injusto eso porque hay personas que no conocen esto. Y les va sumando nomás. Y exactamente, se va acumulando. Ahora, la otra situación que es importante es, en este caso puntual, es el tema de la compensación. Se puede presentar facturas, notas de venta, para justificar que se han incurrido en ciertos gastos en beneficio del hijo y que puedan ser reconocidos por el juez. El colegio, por ejemplo. El colegio, pagos con tarjeta de crédito, solicitando, digamos, a los bancos la información que ellos reporten sobre las transferencias, depósitos realizados, etcétera, etcétera. Por eso es muy importante tener las facturas. Los respaldos. Los respaldos de absolutamente todo, ¿no? Siempre los respaldos. Y obrar también desde la buena fe. En este caso es muy común, es muy frecuente y condenable esa mala fe de dejar acumular las pensiones para después cobrar un monto acumulado con intereses. Cuando se supone que las necesidades materiales de nuestros hijos son del día a día. Si es que esa es una clara mala intención. Es una clara mala fe que debería cortarse en la legislación, introduciendo, qué sé yo, un tiempo para reclamar el pago de las pensiones alimenticias, para no dejar acumular años, porque hay muchos casos en los que por negligencia de los padres, por descuido de los padres, por mala fe de las madres, se dejan acumular las pensiones alimenticias, no se cubren necesidades de los hijos y después se cobran estos montos altísimos que son imposibles de cubrir, de pagar. Luego si no, se ejecuta a través del apremio personal, dos o más pensiones alimenticias impagas pueden derivar en la boleta de apremio personal. Y creo que sería bueno topar en el siguiente bloque con los expertos el tema del síndrome de alienación parental. Ellos nos estarán contando de qué se trata eso y también qué dice en los últimos y los recientes debates sobre la tenencia compartida de los hijos, Arturo. Polémico tema, estamos aquí justo para eso, para resolver sus preguntas. 3970-822, 3970-813. Seguimos recibiendo sus llamadas. Volvemos ya. Muchísimas gracias por acompañarnos. Como siempre, el tiempo pasa volando. Ya son las 12:42 de la tarde. Las líneas siguen abiertas. Esperamos sus llamadas. El tema, pensiones alimenticias. Además, la tenencia compartida. ¿De qué se trata? ¿En qué podemos servirle aquí? Por favor, llámenos cuando usted disponga. A continuación vamos a ver un reportaje en el que hablaremos precisamente de cuando la pareja se divorcia, el peor problema a resolver suele ser la tenencia de los hijos. En el siguiente reportaje conoceremos qué es esta y si se encuentra en el marco legal ecuatoriano. Cuando la pareja se divorcia, el peor problema a resolver suele ser la tenencia de los hijos. Jurídicamente se entiende por tenencia a la custodia, cuidados y protección directa que los padres desarrollan hacia sus hijos de manera igualitaria, que implica convivencia y atención diaria. Es decir, que en un mes, una semana pasaría con su padre, otra semana pasaría con la madre, o dentro de una semana 3 días con la madre o 4 días con el padre o la madre, alternativamente. Es una tendencia compartida. Doctrinariamente se determina que ya cuando los padres no se han divorciado y viven juntos, ya tienen una tendencia compartida porque ellos conviven con sus hijos, ¿no? El problema se presenta cuando ya después del divorcio tiene que designarse con quién el niño o la niña tiene que vivir permanentemente.
En nuestro país no existe la figura de la tenencia compartida dentro de los procesos de divorcio. Sin embargo, en el artículo 106 del Código de la Niñez y Adolescencia se habla sobre las reglas para confiar la patria potestad. Como primera regla determina que se debe respetar el acuerdo de los progenitores siempre y cuando este no afecte los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En segundo lugar, determina de manera taxativa que todos los niños que tengan menos de 12 años se quedarán en tenencia bajo el cuidado de la madre. Y los que tengan más de 12 años, el juez tendrá que valorar cuál de los progenitores se encuentra en una situación emocional, psicológica y en un ambiente familiar para que sea valorado por el juez y pueda vivir con uno de ellos. A pesar de que el marco legal ecuatoriano no contempla directamente la tenencia compartida, han existido ciertos casos en que los padres llegan a un acuerdo sobre la tenencia de sus hijos a través de la mediación. Existen casos, pero excepcionalmente, en que el juez aprueba un acuerdo de los progenitores de tener una tenencia compartida. No es muy común, pero hay casos, pero solamente cuando los padres están de acuerdo y ellos convienen en fijar una tenencia compartida porque la ley no lo permite, no lo determina la existencia, pero a través de la regla número 1 del 106 del Código de la Niñez, que dice que se respetará el acuerdo de los progenitores siempre y cuando no afecte los derechos de los niños, niñas y adolescentes, es factible. Países como España y Argentina sí contemplan la tenencia compartida como primera opción y señalan varias ventajas para los niños, tales como convivencia igualitaria con cada uno de los padres y estabilidad emocional al contar con el cuidado y protección de ambos progenitores. Precisemos un poco más sobre esto. La custodia compartida es la situación legal, según estuvimos consultando, mediante la cual, en caso de separación matrimonial o de divorcio, ambos progenitores ejercen la custodia legal de sus hijos menores de edad en igualdad de condiciones y de derechos sobre los mismos. Para que no haya controversia, la Constitución no dice exactamente que hay una tenencia compartida, dice que debe haber corresponsabilidad, y ahí es donde entran justamente las discrepancias, ¿no? Bien. Bueno, las reglas de la entrega, digamos, de los niños están dadas muy claramente y muy terminantemente en el artículo 106 del Código de la Niñez. La Constitución lo que hace es valorar el trabajo de ambos, porque el hijo es de dos, no es de solo uno, es de los dos. Y además también para evitar los conflictos en el cumplimiento del artículo 11, es decir, en el interés superior del niño, porque muchas veces el niño es utilizado como arma para fastidiar al uno o al otro. Pero hay casos, por ejemplo, de padres que no trabajan en la ciudad donde vive el niño, que viven, pongamos los que trabajan en el oriente, ¿no? Que están, creo que 2 o 3 semanas fuera y una semana acá. Entonces, lo ideal y lo que debe procurar también el juez es lograr a que en mediación o en la propia audiencia se arregle el asunto de común acuerdo. Si es verdad, 3 semanas el papá no va a ver al niño. Entonces, acumular esos días para la semana que el padre está en la ciudad, porque es un derecho del niño tener relación con el padre y con la madre. Por supuesto. Y no solamente con el padre y con la madre, sino con las respectivas familias ampliadas. Y además con las personas que a él le dan cariño. Por ejemplo, pongamos en el caso de la madre que trabaja y que tiene la patria potestad y la tenencia del niño. ¿Qué es lo que ocurre? Que trabaja. Entonces no puede todo el día estar cuidando al niño, lo deja a veces en la guardería, pero no puede salir, lo irá a dejar en la mañana, pero no puede salir de la oficina a retirarlo en la tarde. Entonces, ¿quién hace eso? Una vecina, una hermana, una sobrina, una amiga. Que sería mejor que esté con el otro padre. Entonces, en muchos casos podría ser mejor que esté con el otro padre, pero también, ¿qué es lo que ocurre? Que el niño va a crear afecto con estas personas que lo cuidan, porque lo protegen, lo ayudan. Entonces también en el momento de las visitas, el código lo prevé, que sean ampliadas. Hay que valorar, tanto a la entonces, familia sí, claro, como a estas personas que no son su sangre, digamos, pero que le han dado afecto, que le han dado cuidado, que le han dado protección. Ahora, Salim, vemos que hay ciertas ventajas. Hay ventajas indudablemente en la tenencia compartida, pero ¿no se genera también algún tipo de desventaja en el tema de la inestabilidad para el niño de decir, estoy separado entre 2 hogares? Hay que pensar también en la psicología del menor. En España se desarrolló un debate muy amplio, ¿no? Desde el punto de vista psicológico, jurídico, de distintas disciplinas. Y eso quedó consignado inclusive en una obra que se llama Custodia Compartida Debate, de Teresa Picontó de Novales, me parece. En España se realizó este debate justamente para analizar si es el régimen más adecuado, más conveniente,
dependiendo de muchos factores. Y uno de los factores que se debe tomar en cuenta es la proximidad de los lugares donde reside padre y madre. Porque si obviamente no están distantes los lugares de residencia actual de padre y madre, tranquilamente se podría pensar en un régimen de custodia compartida. Inclusive, si es que existe la posibilidad de mantener un solo hogar para que comparte el hijo con padre y con madre, el mismo hogar. Eso es lo fantástico. Sí, sería lo ideal, un tercer hogar, además del hogar el nuevo hogar que puede tener el padre, el nuevo hogar que puede tener la madre, pensar en un mismo lugar en donde pueda relacionarse el hijo con padre y madre. Obviamente eso dependiendo del estrato social. Es un tema complejo sí, también, es verdad. Puede ser lo óptimo, pero prácticamente va a ser complicado. Pero lo más importante es que el régimen de custodia compartida es la mejor manera de hacer efectiva la corresponsabilidad parental en cuidado, crianza, manutención. ¿Por qué? Porque en otros países, en Brasil, en Argentina, en Perú, en Chile, en España, donde se ha reconocido ya la posibilidad de pedir el régimen de custodia compartida y que el juez lo pueda ordenar, se han visto buenos resultados. Una cosa clara, cuando entra la custodia compartida, ya no hay que dar esta parte de la manutención. Las a ninguno de los visitas dos. y las pensiones serían innecesarias, y no por una conveniencia y un interés del padre o de la madre, sino porque sencillamente se aprobaría un plan de coparentalidad que incluya responsabilidades diferenciadas en manutención y en crianza. De esto te encargas tú como padre, de esto te encargas tú como madre. ¿Quién paga el colegio? ¿Quién paga la salud? Pero para eso debe haber un diálogo muy fluido entre los padres, y eso en el inicio del divorcio debe ser complicado. Pero para eso es necesaria la terapia, el acompañamiento psicológico para que se creen las condiciones para eso. Súper evolucionado el tema. Son sociedades más civilizadas. Tenemos una llamada en este momento, si es que no se... ya se ha ido. Amelina me dice si está lista o no. Todavía no. En un momento más tendremos también la presencia de Amelina. Agradecemos a todas las llamadas. Tenemos muchísimas. Mientras arreglamos todos estos problemillas, nos vamos a la pausa y esperamos también sus llamadas. Venimos ahora. Muchísimas gracias por acompañarnos cuando son exactamente las 12:52. Nosotros seguimos con ustedes. Momento de enlazarnos donde está Amelina. Ame, buenas tardes nuevamente. Sé que tienes ya una pregunta por ahí de alguien. Sí, Arthur, seguimos aquí en el Parque Elegido y vamos a conversar con una persona que nos tiene una pregunta. ¿Su nombre, por favor? Andrés Bizuma. Andrés, cuéntenos, ¿cuál es su pregunta para los especialistas en estudio? Bueno, tengo un familiar de que pasa pensiones alimenticias y la señora no le deja, le prohíbe ver a sus hijos, visitar a sus hijos o llevarle a pasear. ¿Qué se puede hacer frente a eso? Perfecto. Ahí vamos a escuchar la respuesta en estudio, por favor, si me ayudan. Sí, buenas tardes, Andrés. Yo le recomendaría que solicite el establecimiento de un régimen de visitas. Es odioso el término, yo no estoy de acuerdo con que se denomine a uno de los dos progenitores como el visitante esporádico de los hijos, que lo vea por horas y los fines de semana a su hijo, sino que conviva, que se establezca un régimen de convivencia familiar. Sin embargo, ese es el derecho que tiene el hijo, no es ni siquiera el derecho del padre visitarlo, es el derecho del hijo de compartir con su padre. Y se maneja por separado, no tiene por qué condicionarse, porque ¿qué es lo que puede pasar? Un padre puede tener la imposibilidad de generar recursos por una situación de desempleo temporal y no por eso puede dejar de verle a su hijo, puede interrumpirse la relación paterno-filial. Esa relación tiene que ser fluida al margen de la situación económica y el cumplimiento de la obligación de pago de las pensiones alimenticias. Ahora, Salim, y yo pienso que el tema, usted dice, es un tema de que tal vez no tiene dinero, tal vez no tiene recursos, tal vez no tiene trabajo. Pero sí tiene, ¿cómo es la forma de la madre de tal vez hacerle un poco de presión para que el padre, o del otro lado, el padre a la madre, dependiendo que tiene la custodia, se paguen esas pensiones alimenticias? Yo entiendo que es un recurso que tal vez es muy exagerado, el decir, no te dejo ver a los hijos. Sí. Pero ¿cómo se hace también? Porque los niños comen, los niños tienen que ir al colegio, tienen que educarse. ¿Cómo es otra forma de hacer presión? Bueno, ahí habría que recurrir a los parientes. El código mismo lo señala, porque la obligación de pagar la pensión es entera, es decir, de padre y madre y el ámbito familiar, abuelos paternos y maternos, tíos paternos y maternos y los hermanos mayores de 21 años que tienen independencia económica.
Entonces, entre todo este grupo familiar, se tiene que pagar la pensión al niño. Pero digamos que el visitante sí tiene la capacidad económica pues y si no tiene, lo hace. No. Si tiene, se va preso. Pues ya no hay nada que Claro, hacer. los obligados, sencillo el tema. Claro, los obligados subsidiarios pueden completar o La pagar pensión. en lugar del alimentante, del obligado principal. Tienen el derecho de Pero repetición. obviamente el obligado principal se expone a que justamente le emitan una boleta de apremio personal por no pagar 2 o más pensiones alimenticias. Hay una repregunta de nuestro amigo que se encuentra en el Parque Elegido. Le escuchamos, Andrés. Sí, eso se puede lograr a través de qué instancia judicial, porque entiendo que hay Consejo de la Niñez y Adolescencia de los municipios, también ante el Consejo de la Judicatura. ¿En qué instancia se puede lograr eso? Sí, existe un Consejo de Igualdad Intergeneracional que reemplazó al Consejo de la Niñez. Existen también juntas cantonales de protección de la niñez que dependen de los municipios. Ahí usted puede solicitar medidas de protección para los niños en situaciones emergentes, pero estos tipos de asuntos como visitas, alimentos, tienen que solicitarse a los jueces en las unidades de familia y de niñez, para que, de ser el caso, pidan el auxilio de las oficinas técnicas para la investigación respectiva, evaluaciones, generación de informes, pero los liquidadores, por ejemplo, para ver cuánto es, a qué monto asciende el monto, Yo quería hacer el monto de la deuda. Nos queda muy poco tiempo de programa y a manera de conclusión casi también, ¿usted considera, y quiero también que me respondan los dos en realidad, que la ley está bien hecha, está bien planteada para los dos padres y para los hijos, es decir, para el padre y para la madre y para los hijos, está bien hecha o hace falta hacerle cambios? Una reforma profunda al Código de la Niñez es lo más necesario y urgente. Y eso porque hay una desproporción. Son 45 artículos los que regulan el tema de alimentos, tan solo 4 regulan visitas. Hay que cambiar inclusive la terminología, dejar de hablar de visitas y comenzar a hablar de convivencia familiar. Hay que hablar del derecho de cuidado de los hijos. Hay que darle la misma importancia a los afectos, a los cuidados, que a los alimentos, porque definitivamente las necesidades afectivas son igual de importantes que las materiales. Doctora, ya hablábamos y dejamos planteado el tema del síndrome de alienación parental, en el que utilizamos a nuestros hijos para hacerle presión a los padres de familia que tienen que entregar pues sus responsabilidades. La conclusión al final. Hace poco salió en el periódico un reclamo de padres que reclamaban justamente visitas. Decían que estaban cansados de ser papá billetera. Y eso es a lo que estamos llegando, al uso del hijo para simplemente molestarle en lo económico. Cuando a lo mejor el padre no está preparado, no tiene trabajo o sus condiciones económicas no son las mismas que cuando se le fijó la pensión. Ahora, en esto también tenemos que pensar que el código da la opción de o subir la pensión o rebajarla según las condiciones. Y parece que a veces los padres no conocen ese derecho y se quedan alienados en cuanto a que tienen que pagar y ya les da miedo de acercarse al hijo porque la mamá puede tener una boleta de apremio. Que no sean papás billeteras entonces, que sean No, papás responsables. que sean papás y que sean mamás amorosos también, y que mamás sean comprensivas. Mamás responsables también. Comprensivas. Muchísimas gracias a la doctora Piedad Galvez y al doctor Salim Saidán por estar con nosotros. Muy valioso su aporte. Muy lindo el programa. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Arturo, Una vez más, voló esta hora. Siempre quedan pendientes preguntas para hacernos. Vamos a volver a repetir el tema del programa, cómo no, en algún tiempo más, así que atentos. Mañana, en cambio, hablaremos también de los menores, pero desde otro punto de vista. ¿Cómo educarles? Creo que no tenemos un manual, ningún padre de familia, no está descargado en el YouTube, ni de lo que yo sepa, en el cómo tenemos que educarles, cómo tenemos que hacerlo, si con mano dura o con mucho amor. Hay teorías que dicen que ya debería ser obligatoria una especie de escuela para padres. ¿Será? Vamos a ver si es cierto. Nos vemos mañana. Chao, chao. Gracias por Excelente martes acompañarnos. para todos. Un abrazo.